hasta el verso 18. Y voy a solicitar que la hermana Luz Dari, que está ahí, pueda ayudarme a leer, por favor. ¿Cuál capítulo dijo, hermano? ¿18-13? No, capítulo 17, verso 13 al 18. Ok, hermano. Esto tiene un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Sigo, hermano? Sí, hasta ahí nomás, hasta ahí. Vamos a ver hasta esa parte. Bueno, cuando dice estos tienen un mismo propósito, ¿a qué se refiere? Se refiere a los que están allí más adelante, más atrás, digamos, a los 7 reyes, los 10 cuernos y todo lo que constituye el imperio romano en ese momento, ¿ya? Cuando dice el verso 10 y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. El mismo propósito, o sea, la idea es que ellos harán todo lo posible, ¿ya?, para cumplir los mismos fines. Y todo tiene que ver con la bestia que se opone a Cristo. Entonces, va a haber esa persecución, va a haber ese ataque, digamos, muchas veces mortal en contra de la iglesia. Y es el punto aquí en Apocalipsis 7:13 es ese. Y ahora vamos al 14, dice, pero estos que son ahí en contra del pueblo de Dios, dice el 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahora, ustedes saben, y porque por lo que se escucha en las noticias, en la televisión, que hay batallas, hay guerras en diferentes países, con diferentes gente dentro del mismo país muchas veces, y otras veces con países extranjeros. En el caso de Rusia con Ucrania, que tenemos tan vigente hoy día, el caso de Hezbollah con Israel, y así tantos. Y en esa guerra hay batallas en diferentes frentes y muere gente de ambos lados muchas veces, algunos más de un lado que del otro, pero siempre hay muertes. Entonces, en esa batalla mueren muchos cristianos que son fieles al Señor, como también van a caer todos los grupos que tienen que ver con el Imperio Romano, porque el Rey de Reyes dice que peleará contra ellos, ¿ya? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. En ninguna de las batallas que se dan en el campo va a perder Dios. Es posible que caigan algunos miembros de la iglesia, pero no va a perder. Y este es el tema del libro. El libro de Apocalipsis tiene el tema hablando de la victoria total y final de Dios sobre el mal, sobre el pecado, ¿ya? Y este libro nos da a conocer no solamente la lucha que tiene la iglesia del Señor en esta vida, sino también nos da a conocer el fin de esta lucha desde el principio. ¿Por qué? Porque nos va comentando lo que pasa. Hay un texto ahí que ya hemos leído otras veces, que es el 12:7,
del mismo libro de Apocalipsis, 12:7, que dice lo siguiente. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y aquí tenemos una de las derrotas que tiene Satanás. Satanás fracasó en el intento de quedarse en el cielo para siempre. Entonces hubo una batalla, una lucha de Satanás y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles. Miguel, un espíritu sirviente de Dios. Entonces fue derrotado Satanás y fue sacado del cielo. Entonces, hoy día, con su doctrina, con su enseñanza, sigue sembrando la maldad y el pecado, que es el arte de Satanás. Dañar, destruir la obra de Dios. Porque Satanás, Cristo vino para destruir la obra de Satanás. Creo que tengo aquí en segunda en Juan capítulo 3, me parece. Sí, en el capítulo 3 y en el verso 8, texto que hemos leído varias veces, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo deshace las obras del diablo? ¿Cuáles son las armas que usa el Señor para deshacer las obras del diablo? El arma actual que tiene es su palabra predicada, ¿ya? Entonces, me recuerdo aquí en Efesios, capítulo 6, me parece que es el verso 17, que dice así, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Con qué lucha entonces el Señor contra Satanás? Con la palabra de Dios. Es con la misma herramienta, con la misma arma que hoy día nosotros tenemos que luchar contra el diablo y sus ángeles, contra sus huestes de maldad y de pecado, con la palabra. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo usamos esa palabra? Rodeándonos de ella. Ustedes seguramente, hermanitos, recordarán Gálatas capítulo 3, verso 27, donde dice que los que son bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¿Y qué significa estar revestidos? Hace un rato yo estaba aquí en mi casa y salí ahí al patio afuera y hacía un frío tremendo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fui a ponerme esta chaqueta. Me vestí, me metí dentro de la chaqueta. ¿Para qué? Para protegerme. ¿De qué cosa? Del frío. ¿Ya? Entonces, estar revestido significa estar dentro de, en este caso, dentro de Cristo, de su enseñanza, de su doctrina. Y Dios nos protege mientras nosotros permanezcamos fiel a Dios. Él nos protege con su palabra, porque la palabra es, primero, la espada del Espíritu para atacar a Satanás y segundo, para defendernos nosotros. Entonces, cuando estamos hablando acerca de que este libro no solamente revela la lucha que tiene la iglesia del Señor en esta vida, sino también el fin de esta lucha desde el principio, está hablando acerca de que somos protegidos espiritualmente y que Dios vencerá y vence a Satanás, que fue sacado del cielo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el que lucha con él, con Satanás, es Dios, que tiene instrumentos como Miguel u otros ángeles y también como Cristo para atacar a Satanás para que no destruya la obra que Dios ha hecho en nuestros corazones. Porque Satanás quiere vengarse de Dios, porque Dios, según leímos aquí en el capítulo 3 de Primera de Juan,
Cristo apareció, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo que el diablo había hecho en nuestro corazón. ¿Cuál era la obra que había hecho Satanás? El pecado. Había sembrado la maldad, la injusticia y toda especie de mal en nuestros corazones. Entonces, ahora que conocimos a Cristo, que dejamos entrar su palabra, el diablo tuvo que salir de nuestra vida con toda su doctrina, con todos sus ángeles, con todas sus huestes de maldad, y el que mora en nosotros es Cristo, y con todo su ejército, con toda su palabra, con todas sus bendiciones. Por eso, cuando dice el texto, vuelvo a Apocalipsis, capítulo 17, verso 14, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. El Cordero es siempre vencedor, nunca es derrotado. La muerte de Cristo en la cruz simbolizó una caída breve, pero la resurrección un triunfo eterno, un triunfo para siempre. Y nosotros los cristianos hoy día tenemos esa ventaja cuando nos aliamos, cuando nos asociamos, cuando nos unimos a Cristo, entonces vencimos todas aquellas tentaciones que el diablo puso en nuestro corazón. Sacamos toda la maldad, toda la injusticia, y ahora estamos llenos de justicia y de bondad, de misericordia, de amor. Ese es el triunfo de Cristo con su iglesia sobre Satanás. Cuando alguna persona en este mundo oye el Evangelio, cree el Evangelio y obedece el Evangelio, entonces hay un triunfo de Dios sobre Satanás, porque ha quitado un alma que estaba muerta en delitos y pecados, y Dios le ha dado la vida en Cristo Jesús. Lo ha resucitado. Ustedes saben lo que dice Colosenses en 9:12, 2:12, ¿no es cierto? Que en el bautismo somos resucitados juntamente con Cristo, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, esta es la victoria. Esto es lo que tenemos aquí nosotros. Esto, ¿qué nos trae a nosotros? Nos trae consuelo cuando estamos sufriendo por causa del Evangelio, cuando estamos pasando por momentos difíciles, complicados, por tribulaciones, nos da consuelo el Evangelio. ¿Por qué? Porque nos pone la mirada, hermanos, más allá de esta tierra. Estas tribulaciones son pasajeras, son momentáneas, pero el galardón que Dios nos dará es eterno, es para siempre. Por eso vale la pena, si es que es una pena, ¿ya? El sufrir por la causa de Cristo. Esto nos trae confianza, saber que Cristo nos vencerá, nos trae esperanza, la esperanza de una vida eterna. El cristiano cuando es perseguido, entonces recibe el aliento de parte de Cristo a través de su palabra, a través de lo que está escrito. En pocas palabras, he visto que es una inyección de fe el libro de Apocalipsis, de fe en Cristo, de confianza en Cristo. Eso es el libro de Apocalipsis. Yo he escrito estas palabras allí porque hace mucho tiempo pensaba y meditaba en este libro y decía que el libro de Apocalipsis trae para nosotros un consuelo cuando somos atribulados, según, según Apocalipsis 1:9. Trae para nosotros una esperanza de vida eterna, ¿ya? Y trae para nosotros y es para nosotros una inyección de fe. Cuando uno tiene alguna enfermedad y los médicos lo mandan a, a hacerse un tratamiento para terminar con la enfermedad, ¿qué hacen los hombres? ¿No tienen alguna pastilla? No quieren inyecciones. Quieren una pastilla, ¿ya? Las mujeres se ponen la inyección, pero los hombres no. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener que aplicar el tratamiento médico. El tratamiento médico para nosotros cuando estamos muertos en delitos y pecados para resucitar es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Esa es una inyección de fe.
de confianza, de esperanza, de consuelo. Y eso está en el libro de Apocalipsis de principio a fin. Perseverar bajo las condiciones da valor para seguir en la batalla, en la lucha continua, permanente que tenemos día a día. Eso es algo que debemos considerar, mis hermanos. Aquí cuando dice, el texto dice, Rey de Reyes, es la razón por la que la victoria de Dios sobre Satanás se asegura y le da la confianza al cristiano. De otra manera no puede haber resultado, porque Él es Rey de Reyes, es Señor de Señores. Y debemos notar esto, que Cristo es ahora Rey. Y si es Rey ahora, tiene un reino ahora. Si el reino de Cristo todavía no ha sido establecido, no es Rey ahora, y se entiende que no es Señor ahora. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con este versículo? Nosotros pertenecemos a ese reino. Si uno lee, hermanitos, el capítulo 1 del mismo libro, hermano Rogelio, si lo puede leer, por favor. ¿Ya? Capítulo 1 del libro de Apocalipsis, en el versículo, dice, capítulo 1, versículo... Papá ya te descubrió, chamo. Versículos 5 y 6, hermano, por favor. 5 y 6. No. Apocalipsis 1:6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Dice allí entonces a estos cristianos que están recibiendo esta carta, el verso 6, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O sea, estamos en el reino de Cristo, en el reino de Dios. Entonces, cuando habla de que Cristo es rey, entonces tiene su reino establecido. Otro texto que podríamos considerar y tomar en cuenta hoy día, hermano, John Nilsson está por ahí, ¿no? Sí, hermano. ¿Puede leer, por favor, hermano, Colosenses capítulo 1, versos 12 y 13? Sí, hermano. Colosenses, capítulo 1. Versos 12 y 13, por favor. Dice así la palabra de Dios. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gracias, hermano. ¿Dónde estaban los cristianos de Colosas, según ese texto? Estaban desahuciados prácticamente. No. En el ¿Dónde reino. estaban? En el reino. En el reino. Y el reino es la iglesia. Entonces, estaban en el reino ya estaba establecido. ¿Ya? Ahora, dice lo que leyó el hermano Rogelio, dice que nos hizo, el verso 5, 1:5 de Apocalipsis dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Ya? El soberano, o sea, el supremo sobre todos los reyes. ¿Se acuerdan ustedes, solamente para comentar, capítulo 89 del libro de Salmos, donde el Señor dice, a ver, déjeme ver aquí, para no equivocarme. Un segundito, por favor, hermanos. Si es 89. A ver. Sí,
es 89. Verso 19. Es decir, va conmigo, por favor, hermano Miguel, si puede leer, por favor. 89. Salmo 89, y puede leer usted desde el versículo 19 al 27, por favor. Ya. Entonces, hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David y mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán en él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para Ahí, hermanito. siempre. Ya. Gracias. Mire, ¿por qué leímos el 19? Dice, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Allí a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Habla de David. En el verso 26 dice, él me clamará. ¿Quién? David. Mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Verso 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Habían muchos reyes en la tierra? Sí. Pero delante de Dios, era el rey sobre todos los reyes. Humanamente hablando. Terrenalmente hablando, ya David tenía el primer lugar, tenía la preeminencia entre todos los reyes de la tierra delante de Dios. Ahora, ¿por qué cito esto? Porque en el caso de Cristo, también Él tiene la preeminencia, el primer lugar. Es el Rey de Reyes en el sentido espiritual, ¿ya? Es el Rey de Reyes y delante de todos los reyes que puedan haber, Él es el soberano de la tierra. Está por sobre todos los reyes. Entonces, cuando uno lee, me acabo de acordar y se me había pasado el capítulo 1 de ¿cómo se llama? De Apocalipsis, en el versículo 9, que siempre lo citamos, cuando dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino. Participaba junto con los cristianos Juan en el reino y en la tribulación y en la paciencia de Jesucristo. De manera que el reino está establecido. Cristo es rey ahora, ¿ya? Algunos piensan que Cristo va a venir a reinar después, por 1000 años. Pero no es verdad. Porque Cristo está reinando ahora y ya estaba reinando en el tiempo de los cristianos del primer siglo. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso tiene la victoria asegurada. Y esto es un consuelo para los cristianos de ese tiempo. Esta es una esperanza viva. Esta es una inyección de fe para ellos, como lo es para nosotros también hoy día. Debe serlo para nosotros también. Entonces, aquí hay una afirmación, ¿ya? De dos cosas, que el Señor es, que Cristo es Señor y Rey. O Rey y Señor, ¿ya? Y está reinando y está señoreando sobre todo su pueblo hoy día, ¿ya? Entonces, es algo que debemos tener en cuenta, que debemos considerar. Dice el texto allí y dice
y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Fíjese, hermano, que en segunda, todos sabemos lo que dice, creo yo, según Tesalonicenses. Hermana Teresa, ¿puede leer? Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Segunda Tesalonicenses, versos 13 y 14, por favor. Ya, un ratito, hermano. Ya le doy ¿Sí? buscando. Tranquilo, hermano, tranquilo. Tenemos toda la noche, hasta la medianoche, con el apóstol Pablo. Segunda. Ya, 2, 2, 13 al 14. 13 y 14. Sí, hermanita, por favor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la certificación y el espíritu de la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, gracias, hermana. Aquí dice el versículo 13, pero nosotros, los cristianos, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Ahí los hermanos en Tesalónica, ¿ya? Eso lo escribe Pablo. Dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Cuándo nos escogió para salvación los hermanos que están en Tesalónica? Los escogió cuando Dios hizo el plan de salvación antes de la creación del mundo. Y todos los que se acogen, los que se allegan, los que se apegan a ese plan y cumplen con esas condiciones, son escogidos de Dios. ¿Ya? Ahora, tenemos que tener cuidado porque podemos ser escogidos de Dios, pero también podemos ser, después rechazar esa elección. Por eso tenemos que mantenernos firmes con Dios. Dice, de que Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación. ¿En quién nos escogió desde el principio para salvación? En Cristo Jesús, en el plan divino. ¿Ya? Mediante la santificación por el Espíritu. O sea, la santificación, el separarnos por medio del Espíritu de Dios para que hagamos su voluntad. Dios nos separó cuando nosotros oímos, creemos y obedecemos lo que Dios manda. Si no lo hacemos, si no oímos, no creemos ni obedecemos, entonces no somos los escogidos ni los elegidos de Dios. Porque tenemos que llegarnos al plan que Dios manda. Y la fe en la verdad, dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. ¿A qué nos llamó? A la salvación, a la fidelidad, a la lealtad. ¿Ya? Dice que somos, que dice, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. ¿Quiénes son los que están con él? Los cristianos. Entonces, dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para eso hemos sido llamados. Entonces, bueno, tenemos algún texto ahí que habla acerca de eso, y siempre miro el texto de Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1, verso 3. Néstor, ¿puede leer usted? Por favor. Aló, hermanito, ¿puedo leer? No, Néstor le estaba hablando aquí. De ahí, después le toca a usted, hermano Octavio. Sí, puedo leer en el libro de Efesios capítulo. Hermano Octavio. Sí, después le toca. Para leer. Después le toca a usted. En el libro de los Efesios capítulo. Hermano Néstor, por favor, lea. 3 dijo, hermano. Capítulo 1, versos 3 y 4. Ya. Dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ok, gracias, hermano. Sí. Muchas gracias. Bien. Muy bien. Entonces, cuando dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué indica eso, toda bendición? ¿O qué incluye? Incluye el Evangelio, es una bendición, la salvación, el perdón de pecados, la redención, la reconciliación con Dios, la justificación delante de Dios. No falta ni una bendición de todas estas. ¿Aspiramos a recibir esta bendición? Si aspiramos a recibir esta bendición, en todas estas bendiciones, entonces tenemos que obedecer el plan de Dios para la salvación, para la gloria de Dios en el Evangelio. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Dónde hizo la elección Dios? Antes de la fundación del mundo. ¿Dónde? En el cielo. ¿Ya? Y dice, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea, cuando el texto de Apocalipsis dice que los que están con Él, estoy viendo Apocalipsis capítulo 17 y en el verso 4, perdón, verso 14, dice que son llamados y fieles los elegidos. Está hablando de los cristianos, está hablando de la gente que estaba en ese momento y de los que estamos ahora, ¿ya? Somos llamados por el Evangelio, somos elegidos en Cristo Jesús. Los escogidos de Dios son aquellos que obedecen el Evangelio. Y Dios llama por medio del Evangelio. Hay gente que a veces piensa y dice, yo estoy esperando el llamado de Dios. Teníamos una señora que estudiaba con nosotros aquí, que ahora ya no viene, pero que entendía lo que había que hacer, pero decía ella, no, es que estoy esperando una señal de parte de Dios. La señal de Dios está a través del Evangelio. ¿Ya? No hay otra forma de que Dios nos llame para predicar, para ser fieles a Él. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros, que somos llamados por el Evangelio para la salvación. Ahora, Dios no escoge a los que no son obedientes. Dios no los escoge a los que no obedecen. Por ejemplo, en Romanos 2:8, ¿quién no ha leído por ahí? Hermana Edith, ¿no ha leído? Hermanito Néstor, ¿puedo leer? Ya, hermano Octavio. Lea Romanos 2:8. Romanos 2:8 dice lo siguiente, mi hermanito. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Muy bien, gracias, hermano. Aquí, entonces, el resultado de la desobediencia. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos. En el verso 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. De manera que si las obras nuestras son buenas, entonces recibiremos una recompensa que será favorable a nosotros. Pero si nuestras obras son malas, entonces la recompensa será también mala. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Esos son los cristianos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, este texto que estamos hablando aquí en el capítulo 17, verso 14 del libro de Apocalipsis, tiene que ver con todo lo que estamos diciendo. Pelearán contra el Cordero, ¿quién? Todos estos reyes, toda esta gente que está al mando de la bestia, ¿ya? De Satanás y del Imperio Romano,
Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esa es la realidad que uno puede tener en este caso y podemos confiar. Cuando hay alguna pena, alguna tristeza, algún sufrimiento, algún dolor, algo que nos embargue por causa del Evangelio, entonces Dios traerá consuelo. Hay un texto que está muy, muy bueno ahí, que se me está viniendo a la mente, en Segunda a los Corintios, en el capítulo, Segunda a los Corintios, capítulo 1, ¿ya? A ver si alguien que no haya leído, hermano Luis Timbila está por ahí, ¿puede leer, por favor? Buenas noches, hermano. Sí. Buenas noches, hermano. Por favor, ayúdenos a leer Segunda Corintios, capítulo 1, verso 3 en adelante. Yo le digo cuando termine, por favor. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que con nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es vuestra consolación y salvación. Así somos consolados. Es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo soy en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignores acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Qué lindo texto, ¿no? Hablando de la de la consolación que Dios da cuando el sufrimiento es por la causa de Cristo. Y hablando de la esperanza que tenemos en Cristo. Para mí, esto resume en gran parte lo que es el libro de Apocalipsis. Pero lo dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Es algo maravilloso poder saber que Pablo pasó por tribulaciones, pero que recibió el consuelo de Dios. Y no solamente él, sino que muchos cristianos, ¿ya? Cuando estaban predicando el Evangelio, llevando el mensaje de salvación a mucha gente también los rechazó y atentó contra la vida de ellos. Pero ahí estaba el Señor para darles consuelo en las tribulaciones, en los momentos difíciles, cuando estaban sufriendo. Y estaban sufriendo no por causa de un pecado que ellos habían cometido, sino por el pecado ajeno, por el pecado de terceros. Así que esta porción de segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3 al verso 10, 11, a mí me llena de gusto y de gozo, porque es como explicar lo que es el libro de Apocalipsis, ¿ya? Y eso inyecta fe, inyecta confianza para seguir perseverando aún bajo las tribulaciones, aún bajo las aflicciones. Solamente vamos a leer 2 textos más. Muchas gracias, hermano Luis, por la cooperación.
Hermano, hermana Blanca, ¿está por ahí? Sí, hermanito. Lista. ¿Puede leer, Nomás diga. puede leer 2 Tesalonicenses 1:8, por favor? Ya, hermanito, lo estoy buscando. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8. Listo, hermano. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Sí, por favor. Okay. Dice la palabra Mire, de la siguiente manera: dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor. 9. ¿El 9 también? Sí. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Muy bien, gracias, hermano. Esa es la consecuencia de no perseverar en el camino del Señor. O tenemos la salvación, la redención eterna, o tenemos la perdición eterna. Pero cuando dice el Señor aquí en el texto de Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Tenemos, según las palabras de Juan, según las palabras del Espíritu Santo, la victoria asegurada, siempre y cuando estemos dentro de las filas del Señor, estemos protegidos por Dios y no abandonemos ese estado de blindaje que Dios nos da a través de su palabra, a través del Evangelio. Para terminar, hermano John Nilsson, por favor. Yo leo, hermanito, me falta yo. ¿Quién falta? La hermana Betty. Hermana Betty, ya. Está bien, hermanita. Está bien, lea. Gracias, hermanito John Nilsson, gracias. Es que el hermano John Nilsson siempre se mete por delante. Tranquilo, no te preocupes. Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9. Bueno, Hebreos 5, 8 y 9. Sí, hermanito. Sí, Hebreos 5, 8 y 9 dice así. Fíjate que se perdió el número 5, ya. Dice así. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ok, gracias, hermanita. Entonces, el autor el autor del libro de Hebreos declara que el Señor Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, no para los que le desobedecen. Entonces, quienes tienen el triunfo asegurado con Cristo son los obedientes, son los fieles, como dice el verso 14. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El cristiano que permanece fiel tiene esta promesa de Dios. ¿Cuál es? Que Dios dará consuelo para nuestras tribulaciones, para nuestras aflicciones, para nuestras penas, nuestras tristezas, ¿ya? Segundo, que Dios dará la esperanza de la vida eterna en los cielos. Y tercero, para mi gusto, es la mayor inyección de fe que puede recibir un cristiano cuando lee el libro de Apocalipsis y también 2 Corintios 1, verso 3 al 11. Ahí se define todo. De manera que es maravilloso poder entender esta verdad porque tenemos la victoria, el triunfo asegurado, siempre y cuando nos mantengamos en las filas del Señor, en el ejército de Cristo, siempre y cuando seamos soldados de Cristo. Hay un himno que, no sé si lo cantan por ahí, que dice, soy yo soldado de Cristo. No sé si lo cantan. Sí, hermano, sí. Sí, muy, muy bonito. Entonces, los soldados de Cristo tienen la victoria asegurada.
Hermanitos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Luego se la dicen al hermano Jaime. Por ahora dejamos hasta aquí, ¿ya?